Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, Alfonso, de que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a ir entendiendo los alcances y el significado de este comunicado de prensa que diste a conocer y que está generando mucho ruido, particularmente en cuanto a entrar a verificar la situación patrimonial de mexicanos. ¿Cómo va este asunto, Alfonso Ramírez Cuellar? Bueno, mira, este es un debate, en primer lugar, que no está solo en México, está con mucha intensidad también en los Estados Unidos y prácticamente en todos los países de Europa. Yo creo que después del 2008, de la crisis tan grande que vivimos y de esta crisis que estamos viviendo, pues el debate en torno a la desigualdad, a la concentración de la riqueza y a la necesidad de los estados de bienestar, pues se coloca como la parte fundamental que da certezas al momento de entrar en la nueva normalidad después de la epidemia que tendremos que salir algún día. Este es un primer elemento. Yo propongo 5 puntos constitucionales, de reformas de la Constitución, y me parece a mí que este puede ser el inicio para el restablecimiento de un diálogo entre todos los sectores, el gobierno, los poderes de la Unión, todos. Y yo creo que hay que empezar por el estado de bienestar. Mi propuesta es que en la Constitución quede debidamente explícito que en México habrá un estado de bienestar, con todo lo que esto implica de sus sistemas robustos en materia de salud pública, de un nuevo sistema educativo para garantizar prosperidad y movilidad social a millones de jóvenes, y garantizar también la calidad educativa, que habrá un sistema de ingreso básico universal para toda la población y programas robustos de seguro de desempleo, entre otras cosas. Entonces tenemos que salir de la crisis levantando con mucha fuerza la bandera del estado de bienestar. Ya no podemos regresar a un estado dominado por desigualdades y privilegios. El segundo punto que yo estoy proponiendo es una reforma para que, así como tenemos un organismo que por mandato constitucional y por la Ley de Desarrollo Social está midiendo la pobreza y está midiendo también la extrema pobreza, y está diciendo dónde están y quiénes son, en qué regiones se encuentran los pobres, también tengamos un organismo que tenga la facultad de poder medir la extrema riqueza, las grandes fortunas, el gran patrimonio. Tenemos 140,000 mexicanos que son dueños del 50% de la riqueza nacional. Ahorita el organismo que mide los ingresos y los gastos, pues es el INEGI, y está también revisando y midiendo ya en la actualidad todo lo que tiene que ver con los sectores medios, con las clases medias, pero no mide la concentración del ingreso, no mide las grandes fortunas, no mide esta enorme desigualdad que existe a nivel nacional. Pues tenemos grandes especialistas, pioneros en el estudio y en la investigación de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Uno de ellos es Gerardo Esquivel, el vicegobernador del Banco de México. A nivel internacional, pues tenemos a Piketty, y todos coinciden en una cosa: es difícil para los encargados de medir la concentración del ingreso tener acceso a muchas fuentes que son fundamentales, porque ahorita los únicos datos que tenemos son los publicados en la revista Forbes, donde viene la lista de supuestos millonarios, cuánto dinero tienen, pero no es con bases científicas. Entonces lo que estamos buscando con esta propuesta es que si al INEGI le damos también la facultad de poder medir la concentración de la riqueza, pues tiene que tener acceso a todas las fuentes, porque el INEGI no son solo las personas que traen chaleco y visitan los domicilios, ni siquiera eso es lo fundamental. El INEGI es nuestro Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuyas conclusiones y resultados de sus investigaciones son, por decirlo de alguna manera,
el instrumento oficial para las políticas públicas. Claro. Y eso es lo que no estamos aquí hablando de que yo voy a poner en evidencia que Julio tiene tantas, como que va a ir alguien a su casa a buscarlo, no. Simple y sencillamente lo que estamos buscando es que ya en nuestro país, por fin, como ocurre en muchos otros lados, se mida el poder y las características de las grandes fortunas que son los propietarios de más del 50% de la riqueza nacional. Oye, Alfonso, sí, y esto lo propones con fines fiscales. Sí, porque la otra propuesta que viene ahí es que en la Constitución quede perfectamente establecido que se establecerá la progresividad fiscal. Es decir, que la progresividad fiscal se establezca como un mandato a la Constitución, porque hoy todos pagamos las mismas tasas de impuestos sobre la renta, independientemente de lo que se gane. La idea de la progresividad fiscal es el sostenimiento del estado de bienestar. No habrá estado de bienestar si no hay progresividad fiscal. Es decir, los de las altas fortunas, los de los grandes capitales, pues tienen que contribuir con mayor solidaridad a los gastos en materia de salud, a los gastos en materia educativa, a los gastos que implican los servicios públicos. Sí. Y finalmente viene otra propuesta para fortalecer la Comisión Federal de Competencia Económica. Oye, Alfonso, si me permites, en un caso concreto, por ejemplo, el hombre más rico de México, Carlos Slim, paga impuestos a través de sus empresas por los ingresos que tiene ahí, pero él en lo personal tiene una enorme riqueza, entonces debería de pagar más impuestos por esa enorme riqueza acumulada, es decir, si hoy paga el 30 y tantos % como todo el mundo, ahora tendría que pagar... Pero eso de que pagan, nosotros los contribuyentes cautivos, la clase media, sí pagamos lo que dice la ley. Uh-huh. El problema de que es que ellos tienen una gran capacidad de planeación fiscal muy agresiva, que la tasa legalmente establecida del 30 o el 34%, pues se convierte en una tasa efectivamente pagada del 3 al 11%. Entonces este es el otro grave problema. Y además, en todo el mundo se está haciendo una especie de catastro de los bienes que tienen las grandes fortunas para evitar que y no se esté inventando nada nuevo, porque el patrimonio, la propiedad, pues ya paga impuesto, que es el predial, o el ingreso, pues ya paga tasas del impuesto sobre la renta. Uh-huh. O los que emiten partículas de carbono, pues también, y los que dañan la salud también. Lo que queremos es hacerlo mucho más progresivo. Si no hay esta progresividad fiscal, pues el estado de bienestar va a ser simple y sencillamente un sueño. Ahora, hay otra fuente muy grande de desigualdad, y esto así también viene señalado en el comunicado, que es aquella que tiene que ver por el control monopólico, oligopólico en una serie de bienes y servicios, como es el pan, como es la leche, el huevo, como es los medicamentos, como es los materiales de construcción, como es el transporte. Y aquí hay un documento oficial de la Comisión Federal de Competencia donde nos señala que esta concentración tan enorme en estos mercados está provocando la existencia de sobreprecios que perjudican a la gente más pobre y a la gente de clase media, porque tienen que dedicarle la mayor parte de su ingreso a la adquisición de estos bienes y servicios que son básicos. Entonces también la idea es de que por el lado de la competencia, pues también podamos ir disminuyendo en forma sensible una desigualdad que es vergonzosa en nuestro país y en otras partes del mundo. Claro. Pero yo no sé por qué hay tanta polémica, si este es el debate internacional más actual. Sí. Lo que no queremos es de que nos ocurra como nos ocurrió después de la crisis del 2008. Nuevamente salimos de esa crisis que fue muy costosa para el mundo, para la gente pobre y la gente de clase media, y volvió a instalarse un estado neoliberal. Ahora de esta crisis tenemos que salir con un estado de bienestar. Claro. Ya hemos salido de otras crisis con estado de bienestar. Nosotros no, pero Estados Unidos sí, Europa también. Oye, Alfonso, pero esto hace revolotear el fantasma o la acusación o de que pueda estarse instalando
una ideología y una política gubernamental de corte socialista o comunista. No, para nada, esto no tiene nada más que, esto lo único que tiene es de un sistema decente. Uh-huh. Es un esquema de decencia pública, no tiene nada que ver ni con socialismo, ni con expropiaciones, ni nada, sino es un asunto de decencia pública. El párrafo más polémico es el segundo punto, donde dice: el INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Ese entrar está siendo manejado como entrar físicamente a las casas. No, a lo mejor eso es lo que hay que precisar, porque no van a entrar a tu casa ni van a entrar a la mía. Uh-huh. Simple y sencillamente van a entrar a otras fuentes de datos, de información, ¿no? Uh-huh. Porque con la sola información que tiene el INEGI, pues no logra escudriñar lo que es ese famoso decil 10, donde estamos tú, pero también está Salinas Pliego, uh-huh, porque ahí están los de 20,000 pesos para arriba, uh-huh, pero no es lo mismo que uno de 20,000 esté en el decil 10 y uno de 20,000 millones de pesos o de 1,000 millones de dólares también esté en ese decil, sino que lo que queremos es de que pueda entrar a otras fuentes de información para tener un diagnóstico completo. La idea, así como se mide la pobreza para hacer políticas públicas, así también tenemos que medir la concentración del ingreso para abatir la desigualdad. ¿Este es un posicionamiento o una propuesta tuya o del Comité Nacional? Es una propuesta mía. Creo que con esto se puede restablecer un diálogo nacional y un acuerdo de solidaridad entre todos. Yo mañana tengo pensado hacer un llamamiento a todos los líderes de los partidos políticos para iniciar este debate. Creo que es muy sano, esto se está discutiendo en todo el mundo, creo que México no puede ser la excepción. No necesariamente va a ser una propuesta o bandera de campaña de Morena en las elecciones del año que entra, o probablemente sí. Para nada, esto no tiene nada que ver con las elecciones, esto tiene que ver con la decencia. Uh-huh. Y con la justicia, lo más elemental de la justicia. Uh-huh. Ya vimos cómo quedó el sistema de salud, todo deteriorado, cómo lo dejaron totalmente destrozado. Ya vimos la imposibilidad de poder tener un sistema educativo que dé prosperidad y movilidad social a los millones de jóvenes. Ya creo que si queremos, vamos a salir de esta crisis, pero no queremos volver a la vieja normalidad. Uh-huh. Bien, pues muchas gracias, Alfonso Ramírez Cuéllar, por esta oportunidad. Es muy sencillo, no tiene mucha ciencia esto, más que pues tener una sociedad más decente. Uh-huh. Bien, pues gracias, Alfonso, gracias por esta oportunidad de esclarecer todo. Gracias, hasta luego.